Muchísimas gracias por acompañarnos en la TV Legislativa. Nos acompaña hoy la diputada Johanna Obando, a quien le damos muchísimas gracias por estar con nosotros, doña Johanna. No, un placer realmente poder compartir temas irrelevantes tanto para el acontecer nacional también como parte de la Asamblea, entonces encantadísima de poder estar con ustedes. Bien, vamos a hablar de temas de inteligencia artificial, protección de datos, ciberseguridad, temas que la señora diputada lleva adelante acá en la Asamblea Legislativa. A ver si nos comenta qué proyectos de ley existen y cómo avanzan acá. Sí, efectivamente en la Asamblea Legislativa en este momento hay un proyecto de ciberseguridad presentado por el diputado José Joaquín Hernández, el cual ha estado presentado desde el año pasado y ha sufrido diferentes modificaciones, tanto así que el texto original está totalmente diferente al texto actualizado, que se hizo en colaboración con el MISIT y pues también con los criterios que emitimos por lo menos desde esta fracción, emitimos varios criterios que fueron tomados en cuenta. El tema de ciberseguridad es de suma relevancia, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional. Recordemos que la ciberseguridad trata sobre esos mecanismos de seguridad ante los hackeos. Nuestro país fue expuesto desde el año pasado masivamente a ataques cibernéticos. Y digo desde el año pasado masivamente porque desde hace muchísimo tiempo los ataques se dan. Es decir, no es que nosotros en este momento estemos sufriendo hackeos, no, eso siempre se da. Sin embargo, la particularidad de este ataque masivo es que fue, número uno, por una organización internacional prácticamente terrorista de forma cibernética, Conti, que estaba atacando a diferentes países. Lo curioso de esto es que hace un ataque masivo a instituciones que son medulares en el acontecer del servicio público costarricense. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Caja Costarricense de Seguro Social. De tal forma como nunca antes, en un mismo momento, ataquen diferentes instituciones y eso paraliza el Estado costarricense. Lo paraliza por unos meses y de hecho ha costado que se reponga porque los planes de contingencia no son los adecuados a nivel en materia de ciberseguridad en Costa Rica. Entonces, el hecho de que haya una ley en discusión permite, número uno, poner en la palestra este tema que es tan importante y que lastimosamente estamos en pañales, porque la ciberseguridad, está bien una ley, pero la ciberseguridad depende de cada usuario. Es decir, nosotros, cada usuario es el que tiene que contar con las herramientas y el conocimiento básico general para prevenir un ataque. Porque al final de cuentas, los sistemas son vulnerables de acuerdo a la vulnerabilidad de educación o falta de educación del mismo usuario. Entonces, este proyecto avanza bien. Vamos a ver si está bien como está ahorita o si hay que emocionarlo, está en un proceso de análisis. Eso le iba a consultar, doña Johanna, porque bueno, es como para allá, ¿verdad? Porque nos sucedió esto y puede suceder en cualquier momento. Entiendo que las instituciones han tomado sus medidas, han hecho convenios, han reforzado lo que es la ciberseguridad, pero hace falta legislación en el tema. Sí, efectivamente hace falta legislación. De hecho, por eso sufrió tantas modificaciones este proyecto de ley, porque en un principio había conceptos y organizaciones en las cuales iba a estar adscrito la Comisión de Ciberseguridad que no eran los correctos. Entonces siento que ya está a un punto en donde está muy maduro el proyecto y que lo que faltaría es muy poco para poder estar votándose en plenario. Entonces yo siento que es un avance importante a nivel del país. Y como le decía anteriormente, la ciberseguridad pasa primero por el usuario, nosotros, cada uno que usa un dispositivo, ya sea computadora, celular o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico, pero también pasa por la inversión económica. Recordemos que Estados Unidos invirtió en ciberseguridad 25 millones de dólares hace aproximadamente, y eso soy imprecisa, creo que 5 meses, porque a los organismos internacionales les sirve que Costa Rica tenga sistemas de ciberseguridad fuertes. ¿Por qué? Porque eso implica que no va a haber afectación en las exportaciones o en los mecanismos de seguridad o en los mecanismos de atención al público y también significa que a nivel de América Latina vamos a poder tener un sistema bien monitoreado ante los hackeos. Porque el hackeo no es simplemente que te roben la información. Esa es una de las partes que hacen los ransomware, ¿verdad? Te roban la información, luego te hacen una solicitud de cobro, ¿verdad? Para devolverte la información. El hackeo va mucho más allá, es decir, estamos hablando de información sensible de todos los habitantes de una nación que podría venderse a otros países. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué Costa Rica podría tener de sensible? Bueno, datos crediticios, por ejemplo, muy importante. Y pensémoslos en una forma macro. Si Costa Rica es un blanco fácil para hackeo,
lo van a hacer otras naciones. Entonces somos un experimento, una prueba. ¿Qué tan fácil fue hackear Costa Rica? Contando con los sistemas que tiene. Bueno, entonces, ¿qué tan fácil va a ser hackear? Y voy a decir nombres que no por alusión de nada, pero ¿qué tan fácil será hackear Guatemala? ¿O qué tan fácil será hackear Perú? Y así sucesivamente los países. Nos van vulnerando a nivel de países y vamos haciendo un experimento para ver si pueden vulnerar otros sistemas de otros países. El proyecto que usted menciona, ¿qué puntos toca como para regular la materia? Sí, ahí lo que se crea es una comisión de ciberseguridad, la cual tiene que estar adscrita al MISIT. Y es importante que esté adscrita al MISIT porque tratándose de esta materia en donde el ente que va a regular tiene que ser un ente especialista, es importante que sean las personas que sí saben de la materia que los puedan estar vigilando. Luego crea mecanismos para cada institución, para protocolos básicos que deberían estar en cada institución, que tienen que ser totalmente generalizados. Es decir, cuando una institución tiene un protocolo y otra institución tiene otro, estamos vulnerando el mismo sistema. Entonces yo creo que en eso hacemos un gran avance. También crea mecanismos de que se pueda permitir las donaciones, los pagos necesarios para que pueda mantenerse la misma comisión. Fortalecer el visite en ese sentido. Exactamente. Hablando de política económica, bueno, la situación que está actualmente haciendo o investigando la Asamblea Legislativa con la solicitud que hizo el Banco Central para tener información sensible de los costarricenses y emitir una política en materia ambiental. ¿Qué le parece a usted al respecto? Creo que el Banco Central eso fue una jalada de pelo, y así, tal cual, fue una jalada de pelo el criterio política climática. De verdad que los razonamientos que uno espera escuchar del Banco Central, ese es el más creativo, por no decir ocurrente. A ver, el Banco Central puede solicitar información, y eso yo no lo niego. Es más, puede solicitar información crediticia, y eso está bien. El asunto es que la información que solicita el Banco Central, por el mismo reglamento que tiene que ser anonimizada, es decir, anónima. Esa información crediticia no puede ir con el nombre completo de la persona, ni tampoco con la identificación de la persona, porque eso lo que le da el carácter es de un dato sensible. De tal forma que si, por ejemplo, yo tengo 100 colones en la cuenta del banco X, el banco puede tener esa información, pero no puede decir que los 100 colones son de Joana Obando Bonilla. Eso no se puede. El criterio del Banco Central es que es con fines estadísticos para encontrar a las personas vulnerables de acuerdo a las zonas en que ellos estén ahí en ese momento. De tal forma que, por ejemplo, las zonas rurales que se van a ver afectadas por cambios climáticos, entonces estas personas son más vulnerables. Para eso no hace falta saber quién vive ahí. No hace falta saber que vive Juan Pérez, cédula 1111. Hace falta, sí, saber que determinada persona, llámese X.1, gana 100 colones y vive en una zona vulnerable. Eso es lo que importa para fines estadísticos. Entonces recibo muchísimos ataques por parte de esa parte, y lo cual yo comparto. De hecho, nosotros mandamos un oficio solicitando los criterios técnicos y fueron criterios técnicos los mismos que les estoy comentando, insatisfactorios. Es importante también decir que en cuanto al Banco Central, muchísimos de las instituciones que se encargan de los datos también fueron vehementes a la hora de criticar el Banco Central. Estamos hablando de la PROJAT, estamos hablando también del ABC, la entidad bancaria costarricense, y también otro tipo de personas que conocen de la materia, de hecho muchísimos especialistas. Creo que el Banco Central lo que quiso fue meternos un gol y los criterios se le quedaron cortos, entonces ellos siguen pidiendo información, ahora dice que anonimizada porque se les cayó la estrategia de información que estaban teniendo hasta cuando se descubrió cuáles eran los objetivos reales. Me parece muy peligroso que el Banco Central esté pidiendo información crediticia, porque la gente puede decir, ¿pero qué tiene de malo que pueda tener información crediticia? Muchísimo. Nos podemos convertir en un objeto de persecución política. Es decir, si yo sé que Juanito Pérez tiene 100 millones de dólares y Juanito Pérez es de un partido político que es mi opositor, entonces yo podría perseguir a Juanito Pérez porque es mi opositor político. Esa es la gravedad de los datos financieros. Nosotros no podemos permitir que los datos sensibles sean objeto de cualquier persona, sin consentimiento. Sería diferente que a alguien le diga, ¿usted está de acuerdo en brindar todos sus datos crediticios, con nombre, cédula y todo?
Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, ya está la voluntad suya expresa, pero si no hay voluntad expresa no puede haber revelación de datos sensibles. Eso mencionaba la Asociación Bancaria Nacional, de que debía haber una ley y un consentimiento de la persona. De hecho, está en la ley 8968 que específicamente dice eso que usted está mencionando. Para que un dato sensible, a ver, ¿qué es considerado un dato sensible? Es aquello que usted se lo puede identificar, de dónde viene la fuente. Son datos que tienen que ver con la religión, con su ideología política, con su preferencia sexual, son datos que tienen que ver con valores crediticios. Entonces, para que esos datos sean revelados, tiene que haber una voluntad expresa del usuario. Si está revelado y usted aceptó, no hay ningún problema. Usted puede revelar los datos que usted quiera, pero tiene que ver la mediación de la voluntad. ¿Los bancos están obligados a cumplir la petición del Banco Central? No, no están obligados y de hecho me pareció una actitud, y entiendo los bancos, los entiendo, pero no lo comparto, un poquito de paños tibios por parte de los bancos que dieron esa información. Ellos aducen de que es que el banco de una vez los amenazó de que iba a ir a un proceso penal, pero la información, la obligación y la responsabilidad de los bancos es proteger mis datos, independientemente que lo del Banco Central esté diciendo. Siento que tuvieron miedo en su momento y no están obligados a brindar ese tipo de información. Y esa es la posición de la SUGEP también. Es la posición de la SUGEF. No están obligados. Bueno, de hecho, doña Rocío fue denunciada penalmente por esta misma situación. Muy valiente. O sea, hay que también pues, darle mérito a la gente que tenga mérito. Muy valiente la posición de doña Rocío de mantenerse firme a pesar de que venían consecuencias penales sobre ella, porque hizo lo correcto, no brindar datos sensibles de la ciudadanía a ningún ente. Bien, muchísimas gracias, doña Joana, por esta rendición de cuentas. Nosotros continuamos con más.